Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al caza de la Unión Soviética, el Mikoyan Gurevich MiG-17. El Mikoyan Gurevich MiG-17 es un caza de reacción subsónico, producido en la Unión Soviética a partir de 1952 y utilizado por unas 41 fuerzas aéreas de todo el mundo, en sus distintas variantes. Es un desarrollo más avanzado del MiG-15, muy similar en su apariencia, el cual había sido utilizado ampliamente en la Guerra de Corea. Las experiencias de combate durante la Guerra de Corea pusieron de manifiesto el principal problema del MiG-15, que era su tendencia a entrar en una incontrolable barrena cuando se iniciaba un tonel mediante un viraje cerrado. Para eliminar este inconveniente, se emprendió un rediseño que desembocó en el prototipo I-330, conocido también como MiG-15 bis 45, por montar unas alas en flecha, precisamente con un ángulo de 45 grados. Además, el fuselaje había sido alargado para reducir la resistencia, la unidad de cola fue revisada, y se aprovechó para modificar los sistemas y la disposición interior. Tras concluirse las pruebas oficiales, el avión fue considerado apto para la producción a mediados del año 1951, bajo la designación Mikoyan Gurevich MiG-17. Las primeras entregas a la Fuerza Aérea Soviética tuvieron lugar a finales de 1952. Con el nombre en código Fresco A, asignado por la OTAN, el MiG-17 fue producido en diversas variantes, entre las que se encontraba la original de serie MiG-17, que conservaba el motor VK-1 del MiG-15, la del caza diurno MiG-17F Fresco C, que fue la principal versión de producción, y montaba el turborreactor con postcombustión VK-1F. El MiG-17PF Fresco D combinaba el motor con postquemador con una limitada capacidad de operación todo tiempo, gracias a la instalación de un radar de barrido fijo. A continuación apareció el MiG-17PFU Fresco E, en el que el armamento convencional fue reemplazado por 4 misiles aire-aire AR-212, conocido en Occidente como Alcalí, lo que convirtió a esta variante del MiG-17 en el primer interceptor armado con misiles que entró en servicio con la Fuerza Aérea Soviética. La producción en la URSS totalizó aproximadamente 8.000 aviones, cuando se cerraron las cadenas de montaje a fines de los años 1950. El MiG-17 también se fabricó bajo licencia en Polonia, donde se produjeron 606 ejemplares. Checoslovaquia también recibió la licencia, y fabricó 457 ejemplares con la denominación S-104. El MiG-17 fue también construido en China, donde los MiG-17F y MiG-17PF fueron denominados J-5 y J-5GA, respectivamente. China desarrolló asimismo una versión biplaza que parecía combinar las cabinas en tándem del MiG-15 UTI con la célula del MiG-17 y que, bajo la designación JJ-5, ha sido utilizado como entrenador avanzado por los ejércitos chinos. Es posible que la producción soviética y la extranjera totalizasen conjuntamente la cifra de 10.890 aviones. El MiG-17 tenía una longitud de 11,26 metros y una envergadura de 9,63 metros. Tenía un peso máximo de despegue de 6.069 kilogramos. El turborreactor Klimov VK-1F tenía un empuje de 3.447 kilogramos con el posquemador, que le permitía alcanzar una velocidad máxima de 1.145 km por hora a 3.000 metros de altitud. El MiG-17 entró en combate por primera vez en 1958, con la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de la República Popular China, sobre el estrecho de Taiwán contra los North F-86 Sabre de la República de China. El MiG-17 estaba equipado con un cañón automático de 37 mm y 2 cañones automáticos de 23 mm. Además, podía llevar hasta 500 kg en 2 pilones externos, normalmente utilizados como almacenamiento adicional de combustible. La autonomía del Fresco era de aproximadamente 500 millas, casi duplicándose con depósitos externos llenos. Las futuras variantes estarían equipadas con el avanzado radar Izumrud RP-2. Si bien fue catalogado como obsoleto en la Unión Soviética a mediados de los años 1970,
el MiG-17 fue amplia y eficazmente utilizado en combate durante la Guerra del Vietnam, tripulado por pilotos norvietnamitas. Los MiG-17 que volaron en Vietnam llevaban 3 cañones Nudelman Richter de 23 mm y 2 paquetes de cohetes aire-aire de 55 mm bajo las alas. Durante la Guerra de Vietnam se enfrentó con éxito a los más modernos cazas estadounidenses McDonnell Douglas F-4 Phantom II. La República Democrática de Vietnam tenía 36 MiG-17 al momento de ocurrir el incidente del Golfo de Tonkin en agosto de 1964. El alto mando de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam planificó cuidadosamente una táctica de emboscada, con un grupo de MiG actuando como cebo y otro como grupo de ataque. El 3 de abril de 1965, la FAB puso a prueba con éxito esta táctica, cuando 4 MiG-17F del grupo de ataque sorprendieron a una formación de más de 80 aviones de ataque estadounidenses, cerca del puente Am Rang en Thanh Hoa, y el piloto Pham Nhat Chieu Silan obtiene la primera victoria aérea de la guerra al derribar un F-8E. Su numeral reclamó derribar otro F-8, pero en realidad es probable que haya sido la 4C del teniente comandante Boden, pérdida que la USN acredita a la antiaérea. Al día siguiente, 4 de abril, otros 4 MiG-17 vuelven a tomar por sorpresa a 80 aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre el mismo puente, y derriban a 2 cazabombarderos Sandechuf. Pero minutos más tarde 3 de los MiG fueron a su vez abatidos. Sus victimarios fueron casi seguro los F-100 de Super Sabre de la escolta. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la FAB, durante 1965 los MiG-17 realizaron 156 salidas de combate, y se anotaron 15 derribos. La evaluación que hizo la FAB de la actuación de los MiG fue que podía enfrentarse con éxito a los muy superiores F-105 y F-4, especialmente a baja altura. El 4 de marzo de 1966, cuando 4 MiG-17 se enfrentaron con aviones de Estados Unidos sobre Yen Bai, los MiG-17 reclamaron abatir un F-4. Una de las claves del éxito del MiG-17 sobre cazas más veloces y armados con misiles era su gran maniobrabilidad a baja velocidad, sobre todo a baja altura menores a 2000 metros. Por medio de esta podía evadir a los misiles AIM-7 Sparrow y AIM-9B Sidewinder de los F-4 y F-8, los cuales en esa época no siempre se enganchaban correctamente en el blanco, mientras que sus cañones de 37 y 23 mm rara vez se encasquillaban. No podía competir con los F-4, F-8 y F-105 en velocidad, capacidad de trepada o picada, pero podía girar más cerrado que cualquiera de ellos. Los MiG-17 fueron acreditados durante 1967 con el derribo de 74 aviones estadounidenses, de un total de 124 victorias atribuidas a la Fuerza Aérea Vietnamita ese año, y 3 pilotos alcanzarían la categoría de ases. Ante los problemas que estaban teniendo con los supuestamente inferiores cazas soviéticos, en Washington se inclinaron por una solución complicada: poder observar un poco más de cerca a los aviones soviéticos para así poder obtener información sobre su rendimiento. Israel obtuvo varios aparatos MiG-17 de diversas maneras, algunos por deserción de pilotos sirios y argelinos y otros capturados. Estados Unidos recibió al menos 2 de estos ejemplares que fueron estudiados bajo el programa Ave Ferry en Groom Lake. La Fuerza Aérea estadounidense también inspeccionó los MiG-17 camboyanos durante la Guerra de Vietnam, pudiendo así entrenar a sus pilotos para enfrentar de la mejor manera a los MiG-17. Cuando la campaña de bombardeo Linebacker II comenzó, desafortunadamente los MiG-17 no pudieron repetir sus éxitos de 1965 a 68. Los venerables MiG-17 siguieron en servicio activo hasta fines de los 70, ya ahora reasignados al ataque en tierra y marítimo. Finalmente, utilizados como entrenadores avanzados, los últimos ejemplares fueron retirados a principios de los 80. Egipto adquirió una docena de MiG-17 entre 1955 y 1956, justo a tiempo para ver la acción en la crisis de Suez, y se anotó algunos éxitos contra los israelíes, tanto en el aire, como en el suelo. Después de esa guerra, los MiG-17 egipcios participan en combates aéreos ocasionales con Dassault MD-454 Mystère 4, y Dassault MD-450 Huracan israelíes. En la Guerra de los 6 días en 1967,
La mayor parte de los aviones árabes fueron destruidos en tierra por los ataques a principios del 6 de junio. El resto de los MiG-17 de Egipto volaron en las líneas aéreas de combate, con la táctica de golpear y huir, e incluso derribaron un par de cazas israelíes, pero generalmente eran superados en el combate aéreo. Después de la guerra, también se produjeron varias batallas aéreas. Los israelíes en el periodo de 1958 a 1965, lograron derribar 3 MiG-17 egipcios. Mientras que los pilotos egipcios destruyeron 2 Mistere y derribaron un Mirage 3. Siria también usó el MiG-17 para la defensa aérea, pero después de perder 3 MiG en combate aéreo en 1969, los asesores soviéticos recomendaron que fueran retirados del servicio. Los sirios los destinaron a ataque al suelo. Durante el final de la guerra de Yom Kippur hubo varios derribos de MiG-17, egipcios y sirios, reclamados por cazas israelíes. En 832 salidas de los MiG-17 se perdieron en total 27 aviones, mientras los pilotos egipcios y sirios de MiG-17 lograron derribar 4 aviones israelíes. Cuba entre 1975 y 1978 envía MiG-17 a combatir en Angola y Etiopía. Realizan misiones de apoyo aéreo, destruyendo carros de combate, cañones y otros objetivos enemigos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.